Al caer la noche, aquí donde los antiguos creían que acababa el mundo, en Finisterre, el fuego hipnotiza, purifica, destruye el mal y otorga el permiso para empezar de nuevo. Era ya el final del camino para los druidas, los sabios sacerdotes de los antiguos galos y britanos, que aquí celebraban un ritual en el mar y quemaban sus ropas para abandonar lo terrenal y renacer. Solo entonces podían volver a sus lugares de partida. El Camino de Santiago es un camino interior lleno de símbolos y magia. Desde una fuerza telúrica que muchos notan, hasta ir caminando siempre en dirección a Occidente, que es algo que psicológicamente pues es muy significativo, siempre hacia donde se pone el sol. Este camino es anterior al cristianismo. O sea, se encontraron centros religiosos importantes por el Camino de Santiago, incluso en Santiago de Compostela un cementerio de época muy antigua, creo recordar que era neolítico. O sea, que ese camino se hacía antes, eso es lo más interesante. Al Camino de Santiago se le relaciona con el juego de la oca, un viaje en espiral como la Vía Láctea reflejada en el cielo. Por eso lo llaman el Camino de las Estrellas, el que lleva a Occidente, al fin de la tierra y el principio del cielo, más allá del mar. La espiral del juego de la oca es un peregrinaje, un juego peregrinaje, pero también el recorrido en el Camino de Santiago es un juego peregrinaje, solo que dura más, tiene más riesgos, es más esforzado, y ambos dan una especie como de sabiduría. Esta ruta que sigue las huellas de la oca incita a rendirse a las sensaciones, piel y tierra. El contacto con la tierra, con la madre tierra. Es una forma de suprimir tantas barreras que nos alejan de la tierra y percibir esa energía de una forma más directa. Es la purificación, es limpiarte, es purificarte. Es dar las 3 vueltas a Eunate y entrar y cargarte de esa energía. La pila que te anima a continuar, que te da vida, a veces por muchos motivos, el estrés del día a día, el trabajo se va descargando y una de las formas de cargarte es esa. Entonces, esa energía es la que te carga, te da ánimos y te hace mejor. Estamos en uno de esos sitios que te hace llorar, te abre el corazón y te abre la emoción. Y lloras, y lloras, y lloras. Es la ermita románica de Eunate, en Navarra. De planta octogonal, sus paredes están repletas de marcas de cantero. Ocurre en la mayoría de los templos del Camino de Santiago. Una de las que más se repite es la de la pata de oca, que nos lleva a los maestros constructores y a la Orden del Temple. Y el Camino de Santiago está lleno de símbolos que se preocuparon muy mucho de dejar los maestros constructores. Constructores que recogían una tradición muchísimo más antigua, que probablemente heredaran de los celtas, y que ellos simplemente eran un medio para que ese símbolo, esa enseñanza llegase hasta nosotros. Los templarios llegaron a Eunate en 1142 y pues esta construcción tiene una serie de símbolos muy misteriosos. Aparece una especie como de extraño personaje que tiene una especie como de barbas así haciendo una espiral.
y que mira con los ojos muy abiertos, que la verdad es que parece que te desnuda el alma, ¿no? Que te fija el alma y te desnuda como si fuese un protector. A 5 kilómetros de Eunate, el Camino de Santiago nos lleva a Puente la Reina. En el juego es un lugar oca, seguro, de iniciación para la Orden del Temple. Lo atraviesa el río Arga, un nombre que recuerda a la palabra francesa oca. Aquí se unen los caminos navarro y aragonés, que arrancan de Roncesvalles y Somport. En Puente la Reina también está la iglesia del Crucifijo, que hoy cuidan los hermanos reparadores. La cruz que sostiene a Cristo tiene forma de pata de oca. Los especialistas destacan además el tamaño de sus pies, un símbolo que significa aquel que caminó y busca finalmente la liberación. En otra iglesia de la localidad, la de Santiago, se ven también las huellas del temple. En la portada hay una serie de columnas rematadas por capiteles que son cabezas humanas. Y es una imagen muy conmovedora porque es muy difícil encontrar ese tipo de símbolos, de imágenes en otras iglesias. O sea, caras de diferentes razas, yo no recuerdo que sean 6, 7, 8, cada una de una raza diferente, como hombres columnas. En el interior encontramos una talla del apóstol peregrino. Cuentan que Santiago predicó durante 3 años en España y que luego volvió a Jerusalén. En el año 44, Herodes Agripa ordenó que le cortaran la cabeza. Unos discípulos recogieron su cuerpo y lo embarcaron hasta una ría gallega donde lo enterraron. 9 siglos más tarde, un ermitaño observó unos resplandores en el cielo y encontraron unos restos que atribuyeron a Santiago. Fue el origen de Compostela. De todas formas, mitológicamente, o digamos en el imaginario popular, en el imaginario de todos estos siglos, ahí está Santiago. Si no es el Santiago histórico, es el Santiago que hemos creado con nuestra imaginación y que tiene valor de símbolo. Y con ese valor pues sirve para vivir enseñanzas y para vivir ese camino que yo pienso que existía miles de años antes. El camino atraviesa Villafranca Montes de Oca y nos lleva a San Juan de Ortega, Burgos. Su iglesia se construyó entre los siglos XII y XIII, según los planos del propio santo. Aquí tiene lugar el conocido como Milagro de la Luz. 2 veces al año, en los equinoccios de primavera y otoño, un rayo de luz ilumina el capitel de la Anunciación. Cuando vamos a ver un fenómeno como es el de San Juan de Ortega, es realmente muy bonito, pero no estamos viendo más que un reloj que funciona porque está hecho totalmente con la geometría del lugar. Caminas al día 6, 7, 8 horas diarias, que son 8 horas que estás contigo mismo. Y tu mente te va dando esas soluciones, te va dando esas respuestas. Claro, cuando has llegado al final, pues mira, claro, ¿y por qué no había pensado en aquello? Bueno, tu mente simplemente me imagino que te ha dado la respuesta. Y es el camino, el día a día, el caminar, el estar contigo mismo. La mayoría de la gente va al psicólogo y se está gastando el dinero, ¿verdad que sí? Y posiblemente va a estar la vida entera yendo al psicólogo. Yo creo que al hacer el camino, oye, mira, igual te vas a tomar un mes al año, ¿vale? Pero vas a llegar completamente sereno. Y comienzas un año con fuerza, ¿por qué no? Es como el reflejo de la vida, pero toda en corto tiempo, ¿no? Son como días que vives muy intensos, porque no haces más que vivir, o estás andando, o estás hablando, o estás contigo misma pensando. ¿Para qué sirve? Pues yo creo que la primera impresión así que he tenido, te olvidas del hormigón y del acero, ¿vale? Así como un poco metáfora y tal, y viene muy bien, pues eso, ver verde y ver tierra, viene muy bien siempre. Es que al fin y al cabo somos así, ¿no? Biológicamente, estamos hechos para caminar y para estar en el entorno natural.
Cuando llegamos por las tierras blancas en apenas arbolado, es una auténtica sorpresa encontrarnos con un arco inmenso por el que el camino pasa por debajo. Allí vivían los antonianos, es una edificación románica, posiblemente gótica. Se puede ver uno de los arcos ojivales más grandes de toda España, pero pasando por las ruinas, a la derecha nos vamos a encontrar con dos ventanas hoy cegadas. Detrás estaba el refectorio de los antiguos monjes, donde todos los días dejaban pan y vino para que los peregrinos pudieran alimentarse y resguardarse en aquella ruina si el convento ya estaba cerrado. En esas ventanas de las ruinas del convento de San Antón, en Castrojerís, Burgos, hoy los peregrinos dejan notas con deseos y recuerdos. Cuando fue disuelta la Orden del Temple, los monjes se refugiaron en otras congregaciones, como la de los antonianos. Sus huellas aparecen por todas partes. El juego de la oca es un juego, bueno, todos conocemos ese juego, que es muy antiguo y que, como ciertos juegos, quizás expresa simbólicamente verdades muy profundas. O sea, ese recorrido que se hace en espiral hasta llegar al centro, siempre saltando a través de las ocas. Las ocas es un poco como las señales de la sabiduría. El hecho de pruebas que hay que enfrentar, ¿no? La cárcel, por ejemplo, la muerte, el adelanto inesperado, el retraso inesperado, para llegar finalmente a la gran oca, que es la gran sabiduría. El camino primitivo se hacía por el norte, por la costa, pero a partir del año 840, las invasiones normandas que llegaban por el mar hicieron que los peregrinos se fueran desplazando hacia el sur. Se empezaba a trazar la parte española del camino francés. El Camino de Santiago es un fenómeno político. Permitió consolidar fronteras de los reinos cristianos, sobre todo en la época de Alfonso VI y Alfonso VII, frente a los árabes, y también es un fenómeno comercial. El Camino de Santiago trajo el arte románico, lo trajo desde Cluny, pero a su vez trajo a comerciantes, a traficantes de todo tipo de mercancías, gente de más o menos buen vivir, gente que se fue asentando en las ciudades que se iban construyendo. O sea, es muy difícil encontrar en la historia de Europa una orden místico-militar con las características del Temple. Ellos lo primero que hicieron fue despejar las comunicaciones, o sea, protegían las comunicaciones, inventaron o reinventaron la letra de cambio, lo que les permitía hacer transacciones comerciales o que la gente no tuviera que preocuparse por llevar su dinero al hacer el Camino de Santiago o cualquier otra peregrinación. No sé, eran a la vez místicos y a la vez constructores. Siempre están buscando lo que es la trascendencia del ser humano y buscan estos lugares que permiten tener al ser humano experiencias que les hagan ir más allá de lo cotidiano, de lo que es la propia rutina en la que todos estamos sumergidos permanentemente. En Santa María la Blanca, una iglesia templaria que se encuentra en Villalcázar de Sirga, Palencia, se ha hecho un exhaustivo estudio de cómo y por qué ha sido así construida. Desde la geobiología se asegura que hay una conexión entre los templos que recorren el Camino de Santiago. En todos existe lo que se llama una corriente telúrica, que emerge de la propia Tierra, corrientes eléctricas de un voltaje muy pequeñito. Hay diferentes hipótesis, estudios, las dejamos ahora, pero que son los lugares que van marcando lo que han sido siempre los lugares sagrados. En cualquier cultura y en cualquier tiempo. Los grandes megalitos, las estructuras megalíticas que conocemos, dólmenes, meniles, etcétera, siempre están ubicados en este tipo de lugares. Si no hay corriente telúrico, no hay lugar sagrado. Y luego estaría lo que serían las corrientes de agua subterránea. Si no hay agua subterránea, tampoco existe el lugar sagrado. Y luego habría un tercer elemento que es el rotor. El rotor es lo que gira. En la iglesia el rotor somos nosotros. En aquella época las iglesias nunca fueron hechas para estar sentados. Esto es algo que es muy moderno, muy posterior. Las iglesias fueron hechas para andar. Es fundamental andar en una iglesia cuando es de este tipo para que se produzca todo ese tipo de intercambio cosmotelúrico. Santa María la Blanca es un templo románico de transición. Conserva torres y pórticos de excepcional riqueza escultórica y simbólica. Tiene una imagen muy interesante
que es un pantocrátor, o sea, un pantocrátor con el tetramorfos, o sea, el Dios en majestad, con los 4 animales sagrados que pues representan, según algunos, los evangelistas, según la tradición cristiana, pero según otras tradiciones representan los poderes de las 4 direcciones del espacio, los 4 elementos de la naturaleza, incluso podríamos hablar de los 4 signos fijos de la astrología. Entonces, ahí está sustituido el toro por un cerdo, lo cual es muy curioso, casi podríamos decir irreverente, y está representando claramente la tierra. Como veis, es posterior al resto de la Iglesia, es del siglo XIV. Su párroco, Jesús Fernández, licenciado en Arte y Derecho, disfruta explicando a los peregrinos la historia de los tesoros que aquí se encuentran, entre ellos las tumbas de doña Leonor Ruiz de Castro y del infante don Felipe, hermano de Alfonso X. No es extrañar lo de grupos templarios porque estamos en una iglesia templaria. Una iglesia considerada como una de las grandes encomiendas o fundaciones de los templarios. De las 28 fundaciones de los templarios afeitas a la corona de Castilla, más bien las otras 27 están en el antiguo Reino de León. Se hace un edificio pensado en que sucedan una serie de cosas. De hecho, en este tipo de lugares se ha hablado de leyendas, de milagros, de curaciones, de visiones místicas, etc. Entonces, podríamos decir que absolutamente nada queda al azar. Está todo pensado, está pensada la medida, está pensada a partir de la altitud, se construye toda una geometría. Hay que tener en cuenta que además en esta época estas personas eran muy sensibles. La gente no sabía leer normalmente, algunos podían llegar a leer, pero la gente no sabía leer y estaba todo preparado para que la gente sí pudiera sentir. Porque la gente sí podía sentir lo que sucedía cuando entraba en una iglesia y empezaba a notar determinado tipo de efectos sobre su cuerpo, sobre sus emociones, sobre su ser, sobre su pensamiento y eran capaces de comenzar a leer y entender lo que los capiteles le decían. Es una maravilla los efectos de luz que se producen a través del rosetón, incluso ya desde la primera hora de la mañana. Los juegos son muy bonitos, porque vamos a ver una serie de capiteles que se iluminan en según qué épocas del año. Y vamos a ver que hay 2 caras en ese capitel, donde sale por la nariz, a veces también lo veremos en otros lugares por la boca, por la nariz, bien por la boca, sale una hoja de roble. Veremos unas hojas de robles que nos están indicando lo que es la potencia de la fuerza telúrica de la Iglesia, por un lado, y por otro nos están indicando la importancia del verbo. Hay un capitel, por ejemplo, que es preciosísimo. Es una figura que tiene una corona y está apoyada sobre dos cabezas. No tiene piernas, ya no necesita terrorismo. Es el hombre realizado. Estas cruces son testigos del paso de los peregrinos. En la mayoría de los casos, andar más de 25 kilómetros diarios enseña una lección que nadie puede impartir. Es como si se abrieran los sentidos a conocer otro lenguaje, ¿no? Es como uno está acostumbrado a usar el lenguaje de todos los días, los códigos, y acá los códigos son otros, tanto con la gente como con la naturaleza, otro respeto, el contacto, la relación que tenés con tu cuerpo, lo que vas sintiendo. Tienes un objetivo diario, el cuerpo te duele, vas reconociendo tus músculos, pero llegas por la noche al lugar donde has planificado llegar, sufres, pero por la mañana estás como otra vez nueva. Hay muchos momentos de emoción, muchos obstáculos interiores. O sea, hay exteriores, los obvios, y después los interiores. O sea, por ahí te viene un pensamiento que no te deja en toda una mañana. Y en un momento te libras y estás más liviana. Los canarios. A mí me ha permitido desconectar de todo, de todos los problemas, del estrés, que tienes mucho tiempo para pensar, para ordenar las ideas y muchas veces pues ordenar tus prioridades en la vida a lo mejor. Tampoco es que sea todo religioso, pero realmente el ir caminando sí te acerca un poco más a Dios, yo creo. O sea, tienes mucho tiempo para pensar. Y cuando vas caminando pues te vas dando cuenta de que algo puede haber.
En Fonsebadón, el punto más elevado, la cruz de ferro alberga los miedos y preocupaciones del caminante. Los peregrinos dejan aquí una piedra que han recogido al salir de casa, como esta en la que puede leerse: gracias a todos los que creen en mí. Con mis fuerzas y las suyas consigo llegar a sitios como este. Porque el camino es también una prueba de superación. Aquí ahora invocamos al arcángel Rafael, protector de los peregrinos y de los caminos de peregrinación. Arcángel de luz, en el nombre del sublime peregrino que en gloria camino a Emaús, te pedimos que con tus ángeles de luz guardes, guíes, protejas, acompañes e inspires a cuantos caminan por esta ruta sagrada de peregrinación. Los templarios, monjes y guerreros se ocupaban de socorrer a los peregrinos de las inclemencias del tiempo, porque en la Edad Media muchos morían en el camino de frío, pero también daban protección espiritual. El camino todos tenemos una llamada. Yo la escuché en el año 86, cuando hacía parte del camino, en Ponferrada. Y a los 2 años dejé mi vida en Madrid y me vine a Ponferrada. Estuve 5 años dando vueltas hasta que llegué a Manjarín. Cuando fui peregrino me negaron el pan en algún sitio muy cercano y me sentó muy mal, me sentí muy mal. Y dije, en este lugar hace frío, es un lugar duro, tiene que estar alguien para atender a los peregrinos. Y precisamente eso me lo dijo un peregrino, que hacía falta alguien aquí. Y le atendí y bueno, van 16 años, vine por una temporada y ya, pues para siempre. El camino es un despertar interior. Para nosotros lo decimos todos los días en la oración. Esto es una llamada interior, una llamada espiritual. El camino es una renovación de las energías espirituales y aún más allá de las espirituales, de las potencias divinas que todos llevamos. Y en el camino se desarrolla, por lo menos se hace crecer, porque es bombardeada por energías de universos desconocidos, como he hablado antes con los peregrinos, que motiva en que hay otras realidades más grandes. A Tomás muchos peregrinos le conocen como el último templario. En el refugio de Manjarín siguen las normas del temple con austeridad y sencillez. La orden tenía muchas claves secretas, una de ellas el juego de la oca, que utilizaban como una guía no escrita del Camino de Santiago. La muerte en sí, veremos que es Santiago, la muerte iniciática. El pozo, pues son las depresiones, que también se cogen en el camino. Y hay que soltarlas, tiene que sacarte otro de ellas. Todo tiene un poco de simbolismo. Es lo mismo que los dados, que dicen que es un juego de azar. Los dados podemos significar lo que es el lugar donde empiezas a andar en el camino. En sí es un juego, pero que con el juego ha continuado. Son secretos iniciáticos que si hubieran sido tradiciones hubieran sido quemadas por los inquisidores de tiempo, pero sin embargo siendo un juego pues ha permanecido. Yo lo que he investigado es la relación exacta que hay entre las casillas del juego de la oca y las etapas del Camino de Santiago. El juego de la oca procede de lo que era el disco de Faistos. Los templarios lo adaptaron y lo que sacaron fue un cristograma que adaptaron a lo que era el Camino de Santiago con sus diferentes etapas. Los peregrinos no venían con un tablero. El tablero es muy fácil de reproducir, es una estructura en la cual se obtienen las casillas de las ocas sumando 5, 4, 5, 4, y es una sucesión muy fácil y lo que hacían era convertirlo en juego para que eso no se olvidara. Puente la Reina es una oca, en Estella ahí estaba el puente, en la zona de León está la cárcel, en Ocebreiro están ocas porque son de ida y de vuelta, el camino es representado de ida y de vuelta. En esta relación de las etapas y las casillas del juego, la cárcel puede que estuviera situada en lo que es hoy el Hostal de San Marcos, en León. Pero muchos creen que las casillas hablan al peregrino de su propia experiencia vital, y de ello depende situar su propia cárcel o posada. Cada uno tiene sus propias casillas, su propia cárcel, su propio laberinto, y lo puedes vivir en Puente la Reina o en la misma Puerta de Santiago Compostela, ¿no?
Son 63 casillas numeradas. La 63 es la oca que está frente a la puerta, que da paso al jardín. Es el jardín de la oca, es la casilla 64, que no va numerada nunca, porque 6 y 4 son 10 y 10 es el 1, es el todo. Y encontrar el juego de la oca ha sido una de las sorpresas más grandes que me he llevado como artista, porque eso, empiezas a hacer un tablero de la oca, que es como dice, un juego de niños, ¿no? Y no te imaginas jamás que pueda haber una carga simbólica tan grande, ¿no? De puente a puente, el juego de la oca sitúa el puente aquí, en Hospital de Órbigo, uno de los más bellos del Camino de Santiago. Tiene 19 arcos y es de origen romano. Fue remodelado en el siglo XVIII. El francés, el portugués, el del norte, el de La Plata, los caminos, el inglés, y después de Santiago hasta el camino de Fisterra-Musía. Y esta vez he decidido pues hacer el aragonés desde Somport. No sé lo que es una ampolla, en más de 11.000 kilómetros. Este camino, que es el número 11 que hago, llevo 40 días ahora. Y lo hago pues porque ya desde el primero que hice en el año 2000, esto es vivir, desconectar de guerras y desconectar de problemas. Puntos mágicos del camino, por ejemplo, Ponferrada. Yo en Ponferrada siento una energía muy, muy especial. En el Bierzo, León, el camino sigue por Ponferrada, junto al castillo templario. En el siglo XII, los reyes de León lo donaron al temple con la misión de socorrer a los peregrinos que pasaban por este territorio. Les perteneció hasta 1312, año en el que se disolvió la orden. Hola, peregrino. Más tarde, la ruta pasa por Villafranca del Bierzo, donde el refugio del ave fénix acoge a los caminantes. Al frente se encuentra Jato, que alivia los dolores y las contracturas de los que llegan hasta aquí. Viene la gente muy cansada y con ampollas. Pero mañana salgo, mañana a Cebreiro, mañana a Rutelán. Están pensando en el día de mañana. Y dice, ¿qué me mandaría a mí venir aquí? Y después de que han descansado y tal, dice, la próxima vez que venga voy a traer una mochila más pequeña. Y digo, pero hace una hora has dicho que esto es de locos y tal. Y dice, pues yo creo que estamos un poco, pero la próxima vez lo voy a pensar mejor. Querer es poder. Intentarlo y querer. Y saber por qué se quiere ir. Si no va a ser para ti un camino espiritual, mejor ir a la playa. Si tienes unas, si no puedes poner estas. Toma. A veces en el camino parece que el tiempo se ha detenido y solo existe lo que estás viviendo en ese instante. Algunos peregrinos que han sido ayudados vuelven para entregar algo de lo que recibieron y se quedan un tiempo de hospitaleros, como María Luisa, que vino de Alemania. Creo que es una energía que ya existe desde siglos y siglos, no sé, puede ser para siempre. Y es como un corriente de energía que va hasta oeste. Lo encontraba cuando iba de vuelta, que estaba de verdad andar contra corriente. Necesitas muchas más fuerzas. Jato creció entre peregrinos. Acogerlos siempre ha sido una tradición familiar que comenzó su bisabuelo. En la familia siempre fue acoger al peregrino, era por un motivo evangélico. Como mi abuela decía, dar posada al peregrino, como una de las 14 obras de misericordia. Para ella veía al Cristo viviente en cada peregrino que llegaba.
La subida al Cebreiro era otro de los grandes hitos para los peregrinos. Es un poco más bajo que la Cruz de Ferro, pero para un peregrino andando son casi 10 horas de subida desde Villafranca. Es una subida muy dura. Desde el punto de vista histórico, es uno de los pueblos mejor conservados de Galicia, y está la iglesia donde se produce el gran milagro en la historia de un monje, de un cura que llega, que no cree ya, que es muy descreído, y cuando estaba haciendo la misa, en ese momento pues la sagrada forma empieza a sangrar y vuelve a creer. Entonces ese cáliz, que también es origen de montones de mitos que se recogen por todo Europa, ese cáliz, en este momento lo que se sabe que es un cáliz de origen también medieval, hermosísimo. Dejamos atrás el monte de Gozo y los pasos conducen a Santiago. Yo empecé en Saint-Jean-de-Port, que es justo en la frontera con Francia, y ahora acabo de llegar y hago 30 días caminando, y la experiencia, bueno, es impresionante. Tienes que compartir absolutamente todo y ves que hay gente que realmente pues viene de otros países, a lo mejor está de paso, hay gente que bueno, lo hace por promesas, luego gente que tiene problemas No soy cristiana ni católica, ni mucho menos. Sí, una vida espiritual interior sí tengo, definitivamente. Y encontré que caminando, pues, hablaba conmigo misma y me di cuenta que eso era también hablar con Dios. Que, bueno, somos todos partes de Dios. ¿Y qué aprendí en camino? Vas a decir. ¿Cómo no amarrarme mal las botas para darme un tendinitis? Cómo pedir ayuda siempre, porque siempre me desvío. Cómo confiar en lo de que alguien siempre me va a pescar y meterme otra vez en camino correcto. Lo que podría ser Dios, podría ser un hombre calvo de unos 50 años. Y bueno, ¿cómo confiar? Dejé atrás muchos miedos, muchas incertidumbres. Elizabeth ha dibujado y escrito en su diario miles de momentos que ha vivido en el camino. Las dificultades y los logros, las anécdotas, los sueños, sus reflexiones. Ahora siente que de alguna manera el camino ha transformado su vida. Los tejados de la catedral han contemplado el paso de millones de caminantes durante siglos. Junto a la cruz de los farapos, los peregrinos medievales quemaban sus ropas en tiempos de peste. Era un acto de higiene, pero también un ritual de redención. El pago que tenía que hacer uno como redención era hacer el Camino de Santiago, y eso, claro, era peligroso. En fin, un viaje de esta naturaleza en aquella época era peligroso, el contacto con el peligro, el salir de las propias creencias, de los propios tabúes también, encontrarte con otras gentes, el ideal místico que es importante, no era turismo, pero una vivencia sagrada, muy profunda. Todo eso tenía que producir una verdadera transformación en el alma de quien lo hacía o de algunos privilegiados. Porque esa tensión vital cuando uno puede enfrentar la muerte, no sé, lo desconocido, el propio camino energético que existe en el Camino de Santiago, todas las ermitas, los monasterios,
los paisajes maravillosos, pues eso verdaderamente debía servir una especie como de encuadre de una mística muy profunda. Cruza el río Tambre desde Santiago hacia las tierras del norte. De camino a Finisterre, la tradición xacobea nos lleva a Puente Maceira, en Negreira. El Camino de Santiago hay que recorrerlo y tú mismo encontrar tu propio lugar de poder. Para cada persona hay un lugar de poder en el Camino de Santiago si lo sabes ver con los ojos del alma. El camino te hace dejar cosas atrás, hacerte mucho más ligero y dar importancia a las cosas que realmente tienen. Y luego, si eres capaz de entrar en ese punto místico, religarte y darte cuenta que la vida tiene un sentido y que hay algo mucho más allá de lo que nos han enseñado. Ultrella, como decían, el grito de guerra de los caminantes, ¿no? Hay algo más allá y que puedes llegar a encontrarlo y a verlo claramente en tu propia vida a través del camino. La gente que hace el camino realmente con devoción, digamos, no con fe, con devoción, todos cuando llegan al final y hacen ese ritual, llegar hasta Finisterre, es básico esa última etapa del camino, no acabar en Santiago de Compostela, sino terminar en Finisterre, sienten que su vida ha cambiado algo, se sienten como renacidos. Yo estoy convencido que todos que vienen al camino cambia. Volverán y quizás se lo quedan, pero cambia la gente. Yo creo que cuando vuelva a mi casa y empiece con la vida cotidiana, yo creo que me daré cuenta de todo lo que ha significado para nosotros, para mí en especial el camino. Peregrinos llegaban aquí y quemaban sus ropas porque las tenían sucias y ya pues para quitarse todo lo que... toda la suciedad de encima, quemaban aquí sus ropas y tiraban las cenizas al mar. Bueno, pues yo quemo una camiseta que non he lavado en todo il camino. Io ho bruciato le mie scarpe, la smotas, la zapatiglia, sì, per tutti i miei dolori, per ricominciare una nuova vita. Li ricordi tutti i giorni, sono tanti ma sono tutti diversi. Il primo giorno è uguale all'ultimo, l'emozione è la stessa. Non è il finale, è tutto. È una cosa magica. È bello. Bellissimo. Bellissimo. Sì.